Hola a todos, ¿cómo estamos? Yo soy el Profumero, bienvenidos a este canal y hoy vamos a hablar de la práctica social del lenguaje número 2 del bloque 1 de español quinto grado. Y bueno, en esta lección vamos a ver las fábulas y los refranes. Es bien importante que nosotros aprendamos la diferencia entre estos, aunque tienen algunas semejanzas, sobre todo la fábula al final o una de las partes que es la moraleja, se relaciona un poco con los refranes, no son cosas iguales y la idea es que nosotros como alumnos aprendamos a diferenciar una de otra. Les platicaba a mis niños que, por ejemplo, los refranes, no sé a qué se debía, pero cuando somos jóvenes no nos interesan mucho. Pero llega un momento que yo le llamo la roqueidad, ¿sí? Que ya te empiezas a hacer un poco grande y empiezas a usar los refranes. No sé cuándo pasa, pero de repente pasa. No te interesan los refranes y los empiezas a utilizar. Pero bueno, es muy importante el uso del diccionario en esta lección porque los refranes usualmente son frases que muchas veces salen del léxico común que tenemos. Entonces es importante que cuando no comprendamos alguna palabra la podamos buscar en el diccionario. Entonces ten tu diccionario a la mano y yo te voy a ir explicando algunas cosas de lo que tenemos que aprender en esta práctica social. Yo espero que esto te sirva para que tú puedas hacer las actividades o te pueda guiar un poquito a lo que te explican en la escuela. No te voy a dar las respuestas porque es algo muy personal, pero sí espero poderte guiar un poquito. Comenzamos. Ok, vamos a hacerlo lo más rapidito que podamos para que no dure mucho este video y puedas tú comprender todo lo que te quiero compartir ahorita. Claro que lo importante es que tú formes tus propias definiciones y tú seas un poquito más autónomo al momento de hacer los trabajos, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar con esto. Práctica social del lenguaje 2. Analizar fábulas y refranes. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que analices las características de las fábulas y los refranes para establecer sus semejanzas y diferencias. Y empezamos con lo que conozco. Nos empiezan diciendo aquí refranes como el que mucho abarca poco aprieta o el pez por su boca muere. Y lo importante es aquí preguntarle a los alumnos, ¿las conoces? ¿Sabes qué son los refranes? ¿Los has utilizado? ¿Los has escuchado? Muchas veces no los hemos escuchado, pero cuando nos lo dicen, a lo mejor sí. Es importante que también platiquemos con nuestros padres o abuelos, sobre todo, sobre los refranes, y ellos muchas veces nos van a poder compartir algunos más. Yo con mis alumnos les compartí una lista de refranes y fuimos sacando los significados de cada uno. Por ejemplo, aquí nos dicen que hay una expresión que se dice: el que tiene más saliva traga más pinole, y nos piden que reflexionemos sobre qué puede significar. Entonces aquí lo principal es que, por ejemplo, mis alumnos no sabían qué era el pinole. Lo buscamos en el diccionario y vimos que era una mezcla de ciertas semillas, ¿verdad? Ahí con dulce. Entonces es una cosa muy seca, ¿verdad? Y cuando decimos la frase el que tiene más saliva traga más pinole, significa, llegamos a la conclusión de que el que es más abusado puede aprovechar más las cosas, ¿verdad? O el que está al pendiente, también puede captar más las cosas, aprovechar. O sea, siempre estar uso caperuso, ¿verdad? Siempre estar al pendiente de las cosas. Y vienen otros dos por ahí que dice: el que mucho abarca poco aprieta. Ahí mis alumnos me comentaban: profe, es que si haces muchas cosas no las vas a hacer bien, entonces mejor concentrarte en una. Precisamente eso es, el que mucho abarca, o sea, que quieres tener tanto y tanto y tanto, que no, ni una de esas las vas a tener segura, ¿verdad? El pez por su boca muere, pues que hay que ser prudentes en lo que decimos, ¿verdad? Porque a veces decimos cosas de más que nos pueden meter en problemas. Otro muy famoso: camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? Hay que estar atentos porque si se te van las oportunidades, ya no van a regresar. Entonces, todos esos refranes los tienes que ir manejando. La idea es que aquí busques la definición de las palabras que no comprendas y aparte
puedas formar una definición o un significado de cada uno de los refranes que te presentan. Aparte, la idea es que tu profesor te ponga algunos en el pizarrón y entre todos vayan diciendo lo que significan. Es muy importante que busquen las palabras que no comprendan, ¿verdad? Ok, los refranes de ayer y hoy. Nos mencionan lo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que tiene más de 400 años que se publicó, y aparecen muchos refranes, aquí casi siempre dichos por Sancho Panza, y aquí nos presentan algunos. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ya al final dijimos que, por ejemplo, si tú te juntas con personas buenas, vas a tener mejores oportunidades de tener cosas buenas, ¿verdad? Entonces, el que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Si tú te pones en un árbol que no tiene muchas ramas, que no es muy bueno, pues no vas a tener sombra, ¿verdad? Y si lo pasas a las cosas personales, pues significa que tienes que buscar personas que tengan buenas ramas, ¿verdad? Que sean frondosas, que sean buenas, que estén en plenitud. Lo que cuesta poco se estima en menos. Esto nos indica que cuando no te cuestan las cosas, no las aprecias. Muchas veces no valoramos las cosas hasta que nos empiezan a costar, y eso pasa mucho cuando somos niños, que nuestros papás pues nos compran las cosas y no les damos el valor, y cuando llegamos a ser adultos y nos empiezan a costar las cosas, dices, ay, sí, es que debería de haber cuidado más las cosas. Son cosas que se aprenden con la edad. Los duelos con pan son menos. También aquí en México usamos las penas con pan son buenas, ¿sí? Todo lo que sea con pan es bueno, ¿verdad? Pero bueno, esto significa que, pues, aunque estés triste, hay ciertas cosas como la compañía o como comer algo que te pueden reconfortar. Muchos pocos hacen un mucho. Puedes tener muchas cositas dispersas, muchas personas dispersas, pero cuando te juntas, en realidad es como decir, la unión hace la fuerza. Entre más seamos trabajando en lo mismo, mejor. El muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Pues que la vida continúa, ¿verdad? Ya el muerto lo sepultas y tú pues sigues comiendo. La hogaza es otra de las palabras que no sabían mis alumnos y lo buscamos en el diccionario. Pues es un pan largo, así como un bolillo largo. Entonces eso puede ser que si no conoces alguna de estas palabras, es buena que las busques en el diccionario. Comenta con el grupo el significado de estos refranes y observen cómo han cambiado. La del pan, sí, los duelos con pan son menos, las penas con pan son menos, ha cambiado, sí. Entonces los refranes también evolucionan, porque son frases que se van transmitiendo sobre todo en vía oral, y cuando le pasa de una persona a otra, pues puede que vayan cambiando. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y nos dice aquí en el fichero El Saber que los refranes son dichos ingeniosos de uso común. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué son los refranes? Nos piden aquí que elaboremos nuestra propia definición. Dice: a jugar con las palabras. De los refranes que investigaste, elige algunos y escribe en una tarjeta la primera parte y en otra la segunda. Ahora juega memorama con tus compañeros. Es una actividad muy padre, porque puedes juntar refranes y de repente sacas refranes así como que con dos mitades diferentes que sí te pueden servir o sí pueden tener algún significado muy, muy bueno. Y bueno, los refranes ya los definimos como una frase corta que te deja una enseñanza. Ahora, las fábulas. Las fábulas también expresan sabiduría. Son cuentos, las fábulas son cuentos cortos, usualmente personificados por animales, pero con características humanas. Y esas características humanas, pues, son las que nos dejan esas enseñanzas. Por ejemplo, aquí en El Cuervo y el Zorro, cuando la leas te vas a dar cuenta que, aparte de que hay muchas palabras que no vas a comprender y que a lo mejor no vienen en tu diccionario, pero en tu Google, puedes buscarlas ahí. Te vas a dar cuenta que el zorro lo engaña, diciéndole tantas palabras bonitas, lo engaña para que el cuervo trate de soltar el queso, y al final se aprovecha de eso el zorro y se queda con el queso. Te encargo que leas esta lectura para que veas un poquito más de lo que te digo. Y en las fábulas al final viene usualmente un pequeño texto a forma de enseñanza.
enseñanza, que es este de aquí. Este texto se llama moraleja, y las moralejas son enseñanzas que nos dejan. Son diferentes a los refranes, porque el refrán es solamente la frase dicha en algún contexto, y la moraleja es esa frase o esa pequeña enseñanza al final de las fábulas que sí te deja una enseñanza, pero también es una frase corta, pero va acompañada siempre de una fábula. Entonces ahí es la diferencia con los refranes, ¿okay? En este caso del cuervo, el cuervo dice que no haya deudores, pues periodos de premio. Entonces, si tú nada más escuchas las cosas bonitas que te dice alguien, pues no esperes otro premio más que esas palabras, porque usualmente vas a perder todo lo demás. Luego viene, por ejemplo, discute con tus compañeros. ¿Por qué estaría el cuervo parado? Es una reflexión sobre la lectura. Ya después de que la lees, puedes ir contestando estas preguntas. ¿Okay? En la parte de mi diccionario aquí a la izquierda, dice: es muy probable que no fábulas encuentres palabras cuyo significado sea nuevo o desconocido para ti. Por ejemplo, donoso, lisonja, gorjear, adulador. Puedes inferirlo con lo que lees, pero si no lo puedes inferir, es bueno que lo busques. Mientras leamos un texto con palabras que no comprendamos y nos quedemos así, no vamos a comprenderlo completamente. Entonces es bien importante la actividad de buscar las palabras en el diccionario. Es algo que se me olvida mucho, pero te lo recomiendo. Porque mientras tú no puedas comprender esas palabras, pues la verdad es que los textos van a quedarte a medias. Si tu cuaderno reconstruye con tus palabras lo que ocurrió en la fábula, guía estas oraciones al principio, pues estás muy contento. Entonces, aquí vamos a utilizar los adverbios de tiempo que ya vimos antes para crear como un cuento o como esta misma fábula, pero escribirla con tus palabras, ¿sí? Por ejemplo, al principio, que es un adverbio de tiempo, luego, ¿sí? Entonces vamos a reformular esa fábula, pero la vamos a contar como tus palabras, ¿sí? Un dato interesante: desde la antigua Grecia se escribían fábulas para hacer reflexionar a la población sobre las consecuencias de sus actos. Se conocen más de 200 fábulas escritas por Esopo. Entre ellos destacan La zorra y las uvas y La gallina de los huevos de oro. ¿Cuál de los siguientes refranes se relaciona con la moraleja del texto anterior? ¿Recuerdan que decía que a quien aduladores oye? Bueno, es cuando tú nada más escuchas las cosas bonitas que te dicen las personas, pues nada más te quedas con eso. Crea cuervos y te sacarán los ojos. Habla del lisonjero, siempre es vana y sin provecho. O a palabras necias, oídos son. ¿Cuál creen ustedes que quede mejor con la moraleja del texto anterior? En el fichero del saber nos dicen que la enseñanza o moraleja nos hace reflexionar sobre las virtudes y los defectos humanos o sobre las consecuencias de nuestros actos. Toda fábula tiene una. Escribe en una ficha con tus propias palabras una definición de lo que es una fábula, compárala con una fábula del cuento, ¿verdad? Y que te deja una enseñanza que se llama moraleja. ¿Okay? Las características de las fábulas en los refranes, y vienen el león, el ratón y el perro y el trozo de carne. ¿Sí? Y nos piden que con esos dos textos llenemos estos cuadros. Una vez que hayas leído las fábulas anteriores y otras que hayas elegido, completa la tabla que se presenta a continuación. Y aquí vas a poner una palomita, una tachita, si los refranes o las fábulas tienen la característica. Por ejemplo, tienen narrador. Los refranes tienen narrador, o sea, alguien que te lo cuente. Si tienen, le pones una tachita. Y las fábulas tienen narrador, sí o no. Son frases populares, sí o no. Se adaptan a las circunstancias geográficas y sociales, es decir, que se aplican a donde vives, sí o no. Generalmente sus personajes son animales o objetos humanizados, sí o no, en cada una. Refieren diversos temas y finalizan con una moraleja. Te vas a dar cuenta de que los refranes son unas cosas y las fábulas tienen otras partes, entonces es bueno que llenemos aquí. Dice: aunque son diferentes, las fábulas y los refranes tienen en común que buscan dar una enseñanza o un consejo. Trata de explicar el significado de los refranes y las moralejas. Y vienen aquí unos refranes y tú vas a tratar de elaborar un significado. A mis alumnos no les cabe en este cuadro, entonces lo hacemos en la libreta, ¿sí? Entonces aquí se trata de que leas. Si no entiendes una palabra, la busques en el diccionario y luego tú digas qué piensas que significa ese refrán y esta moraleja.
¿Okay? Selecciona un refrán que te guste y a partir de él escribe una fábula que tenga como propósito reflexionar sobre las virtudes o los defectos de los seres humanos. Al final incluye el refrán en lugar de la moraleja. Producto final, intercambia el borrador de tu texto con el otro compañero. Cuando todos hayan terminado sus textos, organícense para publicarlos. Pueden armar una antología e ilustrarla según sus gustos para luego compartir con sus compañeros y familiares. Y pues bueno, entonces aquí vimos prácticamente qué son las fábulas, que las fábulas tienen una moraleja, que la moraleja se parece al refrán pero no es un refrán, y los refranes son frases separadas de un texto que te enseñan algo. La moraleja también te enseña algo, pero siempre va acompañada de la fábula. Y aparte trabajamos con los adverbios del tiempo para reorganizar o reescribir una fábula con nuestras propias palabras. Aparte, aprendimos a sacar los significados o a pues poder descifrar el mensaje o la enseñanza que nos quiere dar tanto los refranes como las moralejas. ¿Okay? Y de esto trata prácticamente esta práctica especial del lenguaje número 2 de quinto grado, bloque 1. Yo espero que les haya llegado un poquito, que te pueda guiar un poquito, pero aparte de esto tienes toda la actividad de tus maestros o lo que es trabajado en el salón. ¿Okay? Si tienes alguna duda, pues checa el video, a lo mejor te puede ayudar. Lo mejor es que tú hagas todas las actividades. Yo por eso nada más trato de guiarte, decirte más o menos lo que vimos, lo que trabajé yo con mis alumnos, pero lo más importante es que hagas lo tuyo, ¿verdad? Que tengas tus propias cosas. ¿Okay? Yo soy el profe Mero, con esto terminamos y nos vemos.